Bienvenidos a Desafío. Estoy segura que quienes habitamos las grandes metrópolis de este país siempre estamos con comentarios acerca del tránsito, de qué áreas no son adecuadas para caminar, por ejemplo, peatonalmente o transportarnos en peceros, transporte público, a veces también en el automóvil. Es un tema que nos involucra a todos los ciudadanos del país y justamente para hablar de la movilidad y sobre todo de las propuestas que hay en esa materia, nos acompaña el maestro Ricardo Ortega Soriano, director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenido, maestro. Estela, muchas gracias por la invitación y agradezco la oportunidad de estar en este espacio. Explícanos qué es la movilidad. Mira, Estela, históricamente, el tema del transporte ha sido visto de manera reducida. Se piensa que el transporte pasa esencialmente por el tema de la situación de los vehículos, pero se pierde de vista que el tema de la movilidad es un fenómeno mucho más amplio, que incorpora el derecho de las personas a transitar libremente en una ciudad, a moverse de tal manera que puedan llegar a sus oficinas, a su trabajo, a los hospitales y, desde luego, a convivir con sus propias familias. Y estamos hablando incluso, como decía hace un rato, de los peatones, ¿cierto? Exactamente. El gran problema es que cuando se observa el tema desde la perspectiva del transporte público, se pierde de vista a las personas. Lo que hacemos en el informe especial sobre el derecho a la movilidad es establecer la necesidad de transformar el paradigma del transporte público, que es restringido, hacia una visión mucho más amplia que incluya la movilidad, teniendo como centro de atención a las personas. Bien. Ahora, este informe especial nos revela cosas muy interesantes que, bueno, son como la base para poder instrumentar políticas públicas que debe alcanzar además a nivel nacional, no solamente el DF, ¿no? Exacto, Estela. Bueno, como tú sabes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene como parte de sus atribuciones la elaboración de informes de situación. Estos informes, a partir de la identificación de algunos temas, buscan establecer un análisis científico, metodológico sobre ciertas problemáticas para establecer recomendaciones de política pública, de modificación en las leyes o de la forma como se comportan las autoridades, y en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del DF es particularmente en el caso de las autoridades del Distrito Federal. Esto no significa que los hallazgos del informe no puedan ser tomados como parte de un diagnóstico que pueda también ser útil para otras ciudades en el país. Bien, a ver, ¿qué hacemos en una ciudad? Según el informe, ¿cuántos viajes hay digamos, origen-destino, incluido pues peatonalmente, pero digamos, ¿cuántos hay en el Distrito Federal? ¿Cuántos son del transporte público? ¿Cuántos privados? ¿Y qué nos revela el informe? Sí, mira, esta pregunta es muy importante, porque históricamente se había visto el tema de movilidad exclusivamente como viajes, o es decir, número de viajes que hacen las personas. El informe lo que propone es analizar el tema de la movilidad no solo en función del número de viajes, sino de la calidad de esos viajes, de la disponibilidad del transporte que tienen las personas y, desde luego, de si este transporte es incluyente o no. ¿Qué significa que sea incluyente? Es decir, que permita que personas con discapacidad puedan acceder libremente a estos medios de transporte, que las personas que van como peatones puedan también desplazarse sin obstáculos en la ciudad, pero también que, por ejemplo, las mujeres no sean víctimas de violencia en el transporte público. Aproximadamente el informe nos revela, a partir de una serie de datos extraídos, que poco más del 60% de los viajes en el Distrito Federal se llevan a cabo en transporte público. Esto, por ejemplo, nos da la pauta para saber que este es un problema que atañe a la ciudad y en el que muchas personas están involucradas o se ven afectadas por malas decisiones en temas de transporte. Si es 60% y vemos o vivimos el transporte que vivimos, y insisto, la movilidad no solo para quienes nos subimos, sea un transporte público, a un automóvil, sino para los peatones mismos, estamos reprobados en esa materia. Sí, y sobre todo porque, como te decía, cuando se ve sesgado el problema al tema de transporte, se pierde de vista que el gobierno también tiene obligaciones en temas de infraestructura urbana, en temas de acceso a las personas a condiciones de mobiliario en términos... Pero nos recetaron un segundo piso y autopistas urbanas. Eso no resuelve el problema. No lo resuelve, y de hecho el informe lo que revela es que hay una suerte de políticas contradictorias. Por una parte, hay buenas prácticas del gobierno del Distrito Federal en temas de, por ejemplo, uso de bicicleta, ¿no? En temas de los corredores libres de contaminantes,
Pero al mismo tiempo, la política también genera esquemas como el segundo piso o la supervía. Sí. El informe revela estas contradicciones. El gran problema es que en el Distrito Federal, hoy por hoy, no existe un plan maestro de movilidad que articule transporte, usos alternativos por parte de los peatones, infraestructura urbana y sobre todo el tema de la integración que debe haber en las ciudades para que las personas se desarrollen plenamente. Y la idea es ir hacia ese plan maestro integral. ¿Qué va a pasar con el informe? Ya lo entregaron a quiénes, porque ustedes hicieron un evento donde estuvieron las distintas autoridades del transporte y vialidad, etcétera, en la entrega de este informe. Pero a ver, para efectos prácticos, ¿para qué nos va a servir? Mira, el informe contiene una serie de recomendaciones al gobierno del Distrito Federal, a las distintas secretarías que están involucradas en el tema del transporte. El gran problema es que hoy por hoy hay diversas secretarías en el gobierno del Distrito Federal que atienden el tema de transporte. El informe recomienda la necesidad de establecer un plan maestro que articule bajo el trabajo de una gran autoridad que regule el tema de movilidad y que con esto se evite la fragmentación de los procesos de movilidad en el Distrito Federal. ¿Qué va a pasar con el informe? Bueno, lo primero es, este es un documento que ya es un diagnóstico que sirve a las autoridades para poner alerta en los temas que en materia de política pública no están siendo atendidos con enfoque de derechos humanos. Bien. En segundo lugar, permitirá que a partir del cumplimiento de las recomendaciones, el Distrito Federal pueda tener una política integral de movilidad que responda al acceso en condiciones de calidad, disponibilidad y desde luego de manera incluyente para todas las personas. Bueno, pues ahí está el informe, ya están como los datos. La idea es que esto que suena como un sueño, estas metas que nos señala el maestro Ricardo Ortega Soriano se cumplan. Ojalá que muchos lo alcancemos a ver, ahí está la base. Y sobre todo porque esta ciudad efectivamente puede ser el modelo o un parámetro para otras grandes metrópolis del país. Agradecemos al maestro Ricardo Ortega Soriano, director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Muchas gracias. Estela, muchas gracias a ti.